Edgar Morin y Martin Heidegger. Un diálogo revelador. Edgar Morin y Martin Heidegger son dos figuras clave de la filosofía del siglo XX, aunque de generaciones y contextos distintos. Morin, un pensador francés contemporáneo, es conocido por su teoría de la complejidad, un enfoque interdisciplinario que busca comprender la realidad en su totalidad, abarcando desde las ciencias naturales hasta las sociales y las humanidades. Heidegger, filósofo alemán de la primera mitad del siglo XX, es considerado uno de los pensadores más influyentes del existencialismo. Su obra se centra en la cuestión del ser y en la experiencia humana como Dasein, o ser ahí. Enfoque en la diferencia de enfoque. Heidegger y Morin, dos miradas al fenómeno. Mientras Heidegger se sumerge en la fenomenología existencial para desvelar la estructura fundamental de la experiencia humana, Morin adopta un enfoque más amplio y complejo, explorando las interconexiones entre los fenómenos desde una perspectiva sistémica. Enfoque en la complementariedad, fenomenología y complejidad, un diálogo necesario. Tanto Heidegger como Morin reconocen la importancia de los fenómenos en la construcción del conocimiento. Heidegger se centra en la experiencia individual y subjetiva, mientras que Morin explora las dimensiones objetivas y sociales de los fenómenos, ofreciendo así una visión complementaria de la realidad. Enfoque en la pregunta fundamental. ¿Qué es un fenómeno? Heidegger y Morin en busca de respuestas. Ambos filósofos se enfrentan a la misma pregunta fundamental. ¿Qué es un fenómeno? Sin embargo, sus respuestas difieren radicalmente. Heidegger busca el sentido profundo de la experiencia, mientras que Morin explora las múltiples dimensiones y conexiones de los fenómenos. Heidegger y Morin, dos miradas al fenómeno. Ambos filósofos, aunque pertenecientes a corrientes filosóficas distintas, comparten un interés común por los fenómenos. Sin embargo, sus enfoques son radicalmente diferentes. Heidegger, con su fenomenología existencial, se sumerge en la profundidad de la experiencia individual para desvelar la estructura fundamental del ser. Morin, por su parte, adopta una perspectiva más amplia y compleja, explorando las interconexiones entre los fenómenos desde una óptica sistémica. Este diálogo imaginario nos permitirá explorar cómo estos dos grandes pensadores abordan una misma cuestión. ¿Qué es un fenómeno? A continuación, presentamos un diálogo ficticio entre estos dos gigantes de la filosofía contemporánea. Martin Heidegger, el filósofo alemán que revolucionó nuestra comprensión del ser y la existencia, y Edgar Morin, el pensador francés conocido por su teoría de la complejidad. A pesar de sus diferentes enfoques, ambos comparten un profundo interés por la condición humana y la búsqueda de un conocimiento más profundo y significativo. Este diálogo imaginario nos permitirá explorar las convergencias y divergencias entre sus ideas y reflexionar sobre las preguntas fundamentales que han ocupado a los filósofos a lo largo de la historia. Contexto: un café en una reconocida universidad. Heidegger, Morin. Su enfoque en la complejidad me parece fascinante, pero ¿no corre el riesgo de diluir la singularidad de cada ser en una red de conexiones abstractas? ¿Cómo podemos evitar caer en un relativismo que niega la posibilidad de un conocimiento objetivo? Morin, Heidegger. La complejidad no niega la singularidad, sino que la sitúa en un contexto más amplio. La ciencia, por su parte, nos proporciona herramientas para comprender ese contexto, pero no agota la realidad. La verdad no es una propiedad absoluta, sino una construcción social y cultural que evoluciona con el tiempo. Heidegger. Me preocupa que su visión de la verdad como construcción social pueda llevar a un nihilismo que niegue cualquier fundamento sólido para el conocimiento. ¿Cómo podemos asegurar la validez de nuestras afirmaciones si todo es relativo? Morin. La complejidad no implica el relativismo absoluto. Existen verdades parciales y locales que pueden ser verificadas y contrastadas. La búsqueda de la verdad es un proceso continuo y dialógico que implica la confrontación de diferentes perspectivas. Morin, Heidegger. Su énfasis en el ser ahí me parece fundamental para comprender la experiencia humana. Sin embargo, creo que es necesario complementar esa perspectiva con una visión más social y cultural del sujeto. ¿Cómo podemos conciliar la individualidad con la pertenencia a una comunidad? Heidegger, Morin. La comunidad es esencial para el ser ahí, pero no debe reducir al individuo a una mera parte de un todo. La autenticidad consiste en encontrar un equilibrio entre la individualidad y la pertenencia. Heidegger.
Volviendo a la fenomenología, ¿no cree que su enfoque en la complejidad podría oscurecer las estructuras fundamentales de la experiencia? ¿No es necesario un retorno a las cosas mismas para comprender su significado? Morin, la fenomenología es un punto de partida valioso, pero no podemos quedarnos estancados en la descripción de las experiencias individuales. La complejidad nos permite ver cómo esas experiencias se relacionan con sistemas más amplios y con la historia. Morin, Heidegger, ¿no cree que su enfoque en el ser ahí podría limitar nuestra comprensión de la realidad? ¿No existen dimensiones de la experiencia que escapan a la individualidad, como las estructuras sociales y culturales? Heidegger, la sociedad y la cultura son importantes, pero no pueden reducirse a meras construcciones externas al individuo. El ser ahí siempre se encuentra en un mundo histórico y social, pero su autenticidad reside en su capacidad de trascender esas determinaciones. Heidegger, Morin. Su visión de la complejidad me parece una respuesta a la fragmentación del conocimiento moderno, pero no corre el riesgo de caer en un nuevo tipo de reduccionismo, al reducir todo a sistemas y relaciones. Morin. La complejidad no es una reducción, sino una ampliación de nuestra comprensión. Los sistemas son formas de organización de la realidad, pero no agotan su significado. La complejidad nos invita a explorar las múltiples dimensiones de la realidad y a reconocer la interconexión de todos los fenómenos. Morin, Heidegger. ¿No cree que la fenomenología, al centrarse en la experiencia individual, podría dificultar la comprensión de los problemas globales que enfrentamos hoy en día? ¿No necesitamos una perspectiva más amplia para abordar estos desafíos? Heidegger. La comprensión de los problemas globales requiere una profunda reflexión sobre la condición humana. La fenomenología nos proporciona las herramientas para comprender nuestra relación con el mundo y con los demás. Heidegger, Morin. Su enfoque en la complejidad me parece prometedor. Pero, ¿cómo podemos asegurar que esta complejidad no se convierta en una mera acumulación de datos sin sentido? ¿Necesitamos un nuevo tipo de pensamiento para comprender la complejidad? Morin. La complejidad requiere un nuevo tipo de pensamiento. Un pensamiento complejo que integre diferentes disciplinas y perspectivas. La educación debe cambiar para formar ciudadanos capaces de pensar de manera sistémica y crítica. Este diálogo ficticio busca reflejar las tensiones y complementariedades entre las perspectivas de Heidegger y Morin, mostrando cómo ambos filósofos ofrecen valiosas herramientas para comprender la complejidad del mundo en el que vivimos.